En el ejercicio de ayer, pues ya generamos la tabla, pero pues no se ve así muy bien. Vamos a recuperar el ejercicio para, o sea, ya nos muestra así los datos, se puede decir, pero pues no de una forma muy eh, agradable, una forma muy ordenada. Entonces, vamos a ver dónde quedaron los proyectos. A ver, ahí están los proyectos. Entonces fue tabla de valores visual. Bueno, recuerden que que está abajo es un JText Area, que realmente sirve para entrada de datos, pero cuando es un texto, por ejemplo. En los campos de texto, como JText Field, este es para un dato, nada más es de un renglón. Y ya es cuando queremos poner un texto más grande. Entonces, pues se supone que no es tan apropiado para la salida de datos, como se los decía, que algunos en el proyecto me pusieron como resultados también en campos de texto, y el problema es que el usuario los puede modificar. Entonces yo si por ejemplo le digo del 5 al 12 tabla, y aquí está la tabla, pero yo la puedo modificar porque es un área de texto. Eso es lo primero que tendríamos que checar, ¿verdad? Porque el usuario le va a mover ahí todo lo que sea. Bueno, y aparte pues no se ve muy bien. Vamos a ver las propiedades. Debe haber alguna que me permita que el usuario no la modifique. Y aquí, miren, aquí está. Estoy en el JText tabla, que viene siendo un JText área, y nos está diciendo que hay una propiedad que se llama editable, lo cual quiere decir que si está activada, pues es cuando el usuario puede modificar. Como digamos, originalmente está pensado para entrada de un texto, pues por eso por default está así activada. Vamos a desactivarla, lo primero que vamos a hacer. Luego, las raíces cuadradas y cúbicas, pues muchas veces no salen con decimales, pero pues salen muchos decimales y cuando es exacta no salen decimales y por eso se ve todo así como, pues todo no está uniforme, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto ya lo habíamos hecho en el ejercicio de la raíz cuadrada. Habíamos establecido un formato para la salida. Entonces es lo que vamos a hacer. A ver, me voy a ir a la tabla y luego vamos a declarar aquí una variable. Se llama, bueno, la librería se llama decimal format. Y pues, se crea más o menos parecido al escáner o al random. Se pone el nombre de la librería y luego el nombre que le queremos dar a la variable, yo le voy a llamar formato, un igual, y luego un new, se repite el nombre de la librería y entre paréntesis se le indica el formato que queremos aplicar como una cadena. Y aquí vamos a hacer uso de los gatitos para indicar cuántos, por ejemplo, hasta ahí. Son claro, este punto divide los enteros de los decimales. Y eso lo vamos a aplicar. Bueno, aquí me pide que agregue la librería. Buenos días. No, no ven pasar. Hay que importar la librería, nada más que, por ejemplo, aquí ya la importó sola. No, por eso, bueno, ya está ahí. Y vamos a aplicar el formato aquí, ¿sí? Aquí sería formato, punto, format,
Formato es la variable que nosotros creamos y format es una función que va a tomar el formato que le indicamos aquí. Entonces, pero en la i no. Bueno, queremos la raíz cuadrada de i, así. Y ese mismo formato se lo queremos aplicar a la raíz cúbica. Tal vez al cuadrado y al cuadrado y al cubo, pues ahí, como son puros números enteros, creo que no van a salir decimales. Vamos a poner por aquí formato, punto, format, y que le vamos a decir que formatee ahora la raíz cúbica. Entonces vamos a probar así como para ver qué tal lo muestra. A ver, de 6 a 20. Y bueno, aquí vemos que ya la tabla se ve mejor. Este es el valor de la i y luego es el valor de la raíz cuadrada, la raíz cúbica. Por ejemplo, aquí este 9, vemos que la raíz cuadrada de 9 pues sí es 3. Y es de la raíz cúbica, este es el cuadrado, este es el cubo. Tal vez lo que faltaría es como una especie de encabezado, ¿no? Y vean como ya no lo puedo modificar, ya no lo puedo editar. Ya, entonces es un campo de texto, un área de texto, pero no editable. Bueno, entonces fíjense, el problema es que si, por ejemplo, yo le digo que me ponga otro rango, por ejemplo, ahora del 4 al 8, y le digo tabla, sí me lo va a poner, pero hasta abajo. O sea, aquí me lo está poniendo del 4 al 8. Y me está dejando el anterior, entonces eso va a causar confusión en el usuario. Lo que necesitamos aquí es que antes de que empiece a poner los datos, que los borre, ¿sí? O sea, que borre los datos y luego que con el ciclo vuelva a poner todos los datos. Pero como también necesitamos un encabezado, entonces vamos a poner el encabezado con el set. Acuérdense que el set text me borra lo que tenía y me deja lo nuevo. Y el append me respeta lo que tenía y me agrega. Entonces, vamos a decirle j text tabla set text y vamos a poner aquí valor y luego una diagonal, un tabulador. Voy a hacer lo mismo que acá. ¿Qué pusimos? El valor de la i, el que va avanzando. La i es el contador del ciclo. Y luego pusimos un tabulador después de cada dato. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el encabezado. Valor y luego sería la raíz. O bueno, vamos a ponerle aquí, no sé, X. Mejor X. X y luego raíz y luego un tabulador y luego cubo, no, cúbica y luego un tabulador y después le voy a poner x al cuadrado y un tabulador, luego x al cubo y ahí pues ya no voy a poner un tabulador, voy a poner un brinco de línea. Esto va a agregar en la tabla, el set lo que va a hacer es borrar lo que ya tenía y luego va a poner esta cadena que va a hacer como un encabezado y luego ya con el ciclo se van a ir agregando los elementos de la tabla. Vamos aquí a poner luego una rayita, ¿no? jtext tabla punto. Sí. ¿Lo del foro qué hora es? A las 9. ¿Dónde? Sala de sus mitades. Sí, ahí donde los vacunaron. ¿Eh? A las 9. Sí. Pues de preferencia. Ahora que la trae. Sí, la trajiste, ¿no? Sí, Sí, lo de preferencia.
¿En el café? ¿Tomamos? Sí, el café sí les van a pedir el café. ¿Sí? Ándale. Así déjalo así. Ok, vamos a ponerle ahora con el appen, tiene que ser con el appen para que no borre appen y que, caray, quién sabe qué hizo. Appen, y aquí vamos a poner unas rayitas. Vamos a ver qué tal funciona esto. Del 4 al 17. Y la tabla, y bueno, aquí vemos que está el valor de la x y luego la raíz, y luego raíz cúbica, y luego x al cuadrado, x al cubo. Tal vez como que pudiera ser más grande, ¿verdad? Vamos a hacerlo esto más grande. Así. Y bueno, pues ya no se ve tan mal, ¿verdad? Del 1 al 50. Tabla. Aquí está del 1 al 50. Bueno, entonces, esto lo pudimos resolver fácilmente con un ciclo. Ahora, ¿por qué un ciclo para? Ahorita lo que estamos viendo es el ciclo para, y ese lo vamos a utilizar o es conveniente cuando sabemos el valor inicial y el valor final. Como en este caso, se lo preguntamos al usuario. No quiere decir que lo sepamos de antemano, pero si lo podemos preguntar o calcular, entonces podemos usar un ciclo for. Tal vez el ciclo for sea el más sencillo de aplicar, porque pues nada más establecemos un valor inicial y un valor final. A veces no son tan obvios esos valores iniciales y finales. Bueno, entonces ya terminamos este ejercicio. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer este. ¿Sí? Si ustedes se fijan, prácticamente, ya lo hicimos de alguna manera. Miren, me voy a ir al día aquí. Dice, diseñar un algoritmo y su correspondiente código para sumar y promediar n números. Acá nos están pidiendo algo similar. ¿Cuál es la diferencia? Sí, también nos piden la suma y el promedio, pero ¿cuál es la diferencia? Allá dice n números, ¿aquí qué dice? Inclusive, para que no quede duda, ahí nos está diciendo una nota que el usuario no sabe cuántos números. O sea, yo no le puedo preguntar cuántos números. Y creo que esta situación es más común que la otra. Hagan de cuenta, jóvenes, acá andamos en clase, hagan de cuenta que esto es como cuando vamos al súper a comprar algo, que cuando llegamos a la caja, pues cuando nos cobran, van sumando valores, van sumando los precios, pero nunca nos pregunta el cajero o la cajera, nunca nos dice cuántos productos trae, porque sería muy molesto para él y luego si no son ese número de productos, o sea, si yo llevo el carrito lleno porque es quincena y llego a que me cobren, pues el cajero no me va a preguntar cuántos productos son, que es lo que hace el otro algoritmo. Como les digo, es un poco más real. Entonces, ¿en qué momento el cajero o la cajera deja de sumar? Debe haber algún punto en donde diga, ya no va a sumar y hace otra cosa. Entonces, esto es lo que vamos nosotros a tratar de desarrollar en un algoritmo en donde no sabemos cuántos elementos se van a sumar. Entonces, pues, tomando como referencia el anterior, la entrada fue la n y la x, porque la n era un dato que el enunciado me permitía pedir. Yo le preguntaba al usuario, ¿cuántos números vas a sumar? Ahora no se lo voy a poder preguntar. Me está diciendo claramente que el usuario no lo sabe. Salud.
Entonces, pues la n no va a ser un dato de entrada, pero la x sí. Entonces, pues nosotros vamos a hacer esto mismo, pero no lo vamos a poder resolver con un ciclo para, porque no sé cuántos números van a sumarse. Entonces, los datos de entrada y salida van a ser, perdón, los datos de entrada van a ser nada más la x. La x va a ser el número que me va a estar dando el usuario. Y la salida sería la suma y el promedio. Eso bueno. Entonces, y vamos a hacer algo similar a esto. Voy a tomar esto como referencia. ¿Dónde quedó? Aquí está. Bueno, voy a tomar este como referencia, ¿sí? Ok, entonces los datos de entrada serían nada más la x y los datos de salida serían la suma y el promedio. Ahora, el hecho de que sean el dato de entrada sea la x no quiere decir que es la única variable que vamos a usar, ¿verdad? O sea, nosotros podemos necesitar más variables y pues las declaramos. Aquí no vamos a tener un contador del ciclo. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver esto? No puede ser un ciclo para, ya que no sabemos cuántos números son. No podemos decir desde 1 hasta n. Entonces lo vamos a tener que resolver con un ciclo condicional, ¿sí? Un ciclo condicional, vamos a revisar por aquí, apunte, vamos a recuperar los apuntes de algoritmos. Los tengo aquí. Ya vimos la estructura repetitiva desde hasta, es el for. Pero hay otro tipo de estructuras como el mientras, que trabaja un poco diferente. El mientras tiene una expresión lógica. Lo primero que hace es evaluar una expresión lógica. Recuerden que una expresión lógica es aquella que me da falso o verdadero. Entonces, si es verdadero, ejecuta la acción y regresa a evaluar otra vez la expresión. Si es verdadero, vuelve a hacer el proceso y regresa a preguntar. Por eso se llama mientras. Mientras la expresión sea verdadera, va a estar haciendo el proceso y es donde se forma el ciclo. ¿Cuándo se va a salir? Pues cuando sea falsa. Entonces, como no vamos a poder resolverlo con una estructura para, no sé cuántos números son, vamos a tener que hacerlo a través de una estructura repetitiva condicional. Puede ser esta mientras, hay otra que se llama repetir, pero bueno, vamos a hacerlo con el mientras, ¿sí? Lo vamos a hacer con esto. Y bueno, lo vamos a hacer en Flowery. Vamos a declarar las variables. Tanto la x como la suma y el promedio, ¿sí? Van a ser de tipo real. Bueno, buenos días. Vamos a poner aquí nuestra estructura repetitiva. Ya dije por qué no vamos a utilizar el para, ¿sí? Vamos a usar el mientras. Porque el mientras yo puedo establecer una condición para que ya no siga. El para también lo establezco, pero es con un número de veces que tengo que saber de antemano. Bueno, va a ser un mientras. Aquí está el mientras. Dice, mientras esto sea verdadero, tú lo vas a hacer. Nosotros aquí vamos a ubicar las acciones que se van a repetir. ¿Y cuándo se van a repetir? Pues mientras esto sea verdadero. Tenemos que buscar una condición que cuando sea verdadera haga lo que queremos y cuando sea falsa se salga del ciclo. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan qué dijimos que es lo que se va a repetir? Eso lo vimos en el ejercicio anterior. Dijimos, lo que se va a repetir es pedir un número y sumar ese número. Esas son las acciones que se van a repetir. Pedir el número y sumar. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a pedir ese número y lo vamos a sumar. Vamos a hacerlo aquí. Diríamos, una salida, valor. Y aquí ya empezamos con unos pequeños problemas, porque en el otro le podemos decir con el contador valor 1, valor 2, valor 3, y aquí no tenemos un contador.
este ciclo no maneja automáticamente un contador. Muchas veces lo va a necesitar, pero nosotros lo tenemos que implementar. Pero así digamos, de base no trae ningún contador, como el for sí trae un contador, o el para. Bueno, entonces le vamos a poner valor y aquí vamos a pedir el valor de la X. Sería X. Luego, esa X la vamos a sumar. Una asignación. Para eso, como vamos a sumarlo en la variable suma, esta variable debe tener un valor inicial. Eso ya lo habíamos visto. Sería suma es igual a 0. Estamos inicializando el acumulador. Ahí vamos a ir acumulando el valor de la X. Entonces, aquí en esta asignación, lo que vamos a decir es que la nueva suma va a ser la suma anterior más la X, y así quedaría. ¿Sí? Y se supone que cuando salimos del ciclo, esto va a estar dando vueltas, cuando salimos del ciclo, aquí podemos hacer el promedio, calcular el promedio. El promedio es el número más bien la suma de todos los números entre la cantidad de números. Pero aquí, ¿cómo sabemos la cantidad de números? En el otro ejercicio era la n, se lo pedimos al usuario. Aquí no se lo podemos pedir al usuario. Entonces, nosotros vamos a tener que llevar nuestra propia cuenta. ¿Sí? Tenemos que llevar nuestra propia cuenta. Por lo tanto, otra acción que se va a repetir es ir contando las veces, porque necesito ese dato para calcular el promedio. Así es que voy a declarar una variable, vamos a decir que sea la variable n. Va a ser de tipo entero porque va a ser un contador. Y como contador, suma es un acumulador y n va a ser un contador. Y este también va a empezar en 0. Una asignación. La n va a empezar en 0, ¿sí? Y dentro del ciclo, la n me va a servir para contar cuántos números me dieron. Y entonces, cada vez que me den un número y que lo sume, pues lo voy a contar también. Entonces, aquí voy a poner una asignación. Le voy a pedir n es igual a n más 1. De tal manera que cuando me den el primer número, pues la n va a valer 1. Cuando dé la vuelta y me den el segundo número, la n va a valer 2. Y la suma va a ir acumulando x. Y se supone, bueno, voy a grabar vamos a ponerle 0418, ¿verdad? Sería suma. Le voy a poner suma mientras, ¿sí? Bueno, entonces, cuando salimos, se supone que podemos calcular aquí el promedio. Vamos a poner aquí una asignación donde el promedio es igual a la suma entre la n. La n es la cantidad de números que me dieron. Vean cómo aquí tenemos los dos conceptos, el contador y el acumulador. La n va a ir de uno en uno porque va contando las vueltas que da y cada vuelta es un número que me dieron. Y la suma me va a ir sumando el valor que me dieron. Y bueno, aquí vamos a darle salida, suma y el promedio. Promedio. Ahí está. Bueno, me falta algo muy, muy importante. ¿Cómo se va a salir del ciclo? Si yo lo ejecuto, me va a decir, no, la sentencia necesita campos, o sea, necesito decirle aquí la condición. Acuérdense cómo va a trabajar este ciclo. Mientras esto sea verdadero, pero lo que está dentro, y no hemos puesto nada, no hemos puesto ninguna condición. Mientras sea verdadero, vas a hacer el proceso. Les digo, por eso se llama mientras. Mientras o condición al inicio, porque si ustedes se fijan, primero evalúa la expresión y luego hace el proceso. Lo primerito que hace al entrar es preguntar. Y si es verdadero, hace el proceso. Se regresa a preguntar. Si es verdadero, hace el proceso. Se regresa a preguntar y así. Así es que tenemos que poner aquí
una expresión lógica que me dé falso o verdadero. Me falta eso. ¿Y qué expresión vamos a poner? Fíjense, una forma sería preguntarle al usuario si quiere otro número. ¿Se imaginan? O sea, esa sería una forma, porque yo no sé cuántos son, ni el usuario sabe. ¿Se imaginan que ustedes lleguen con el carrito lleno, como les decía ahorita el caso, que fue quincena y fueron a surtir la despensa y llenaron el carrito, y que llegaran con la cajera y cada producto les preguntara a ella, ¿trae otro producto? ¿Trae otro producto? ¿Trae otro producto? ¿Quién se va a cansar primero, la cajera o el cliente? Pues va a ser muy molesto para los dos, porque, bueno, de alguna manera tenemos que detener nosotros esto. Pero creo que la mejor forma no es preguntarle directamente si quiere sumar otro número o no. Sí sería una forma, pero pues bastante molesta tanto para el usuario como para quien lo ejecuta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? A ver, ¿cómo creen ustedes que cuando se está cobrando en una caja, cómo le hace el cajero o la cajera para decidir que ya no va a teclear ningún precio y que ya va a dar el total? ¿Cómo le hace? Tiene que haber alguna señal, algo, ¿no? Pues cuando ya no hay productos, ¿va? Cuando ya, inclusive a veces, nada más al último, si tiene dudas, le pregunta, ¿ya es todo? O cuando ponemos una barrita y luego, si no la ponemos, empieza a cobrarla al siguiente cliente, ¿verdad? Bueno, pero sí tiene que haber algún momento que diga, hasta aquí se acabó y ya no va a ser lo mismo que sería sumar otro producto. Ya le va a presionar alguna tecla que diga el total, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos algo similar. Algo que me diga, no, ya no va a sumar números. Yo le puedo preguntar al usuario, ¿ya no tiene números? Es muy diferente a preguntarle cuántos números va a sumar o preguntarle por cada número si hay otro, y hay otro, y hay otro, ¿no? Entonces, nosotros podemos establecerlo a través de un valor de X que no queramos sumar. Aquí, yéndome al ejemplo de la caja, pues son puros valores positivos, ¿no? O sea, los precios, ni modo que uno tenga valor negativo. Los precios son puros valores positivos. Entonces nosotros podríamos establecer una condición, que cuando la X fuera 0 o negativo, que fuera el fin del ciclo, que ya no me preguntara. O sea, con el mismo valor de entrada podemos nosotros en un momento dado romper el ciclo. Bueno, entonces, ¿cómo preguntamos si la X es positiva? O sea, lo que vamos a decirle es que mientras la X sea positiva, que siga preguntando. ¿Cómo sería esa pregunta? ¿X qué? ¿Cómo averiguamos si un número es positivo? ¿Qué característica tiene un número positivo? ¿O con qué condición? Ya lo hemos hecho, ¿eh? ¿Con qué condición podemos hacerlo? Mientras X que, a ver, acuérdense de la recta numérica. Mientras X sea mayor, bueno, digamos que el 0 lo vamos a tomar como que ya va a terminar. Por eso es mientras X sea mayor que 0. ¿Sí? Si es 0, eso va a ser falso y se va a salir. Si es negativo, con más razón. Pero si es positivo, va a ser verdadero y va a entrar al ciclo. Así. ¿Sí? Entonces, pues dice, mientras la X sea mayor que 0, vas a preguntar, vamos a ver si eso funciona. Voy a tomar como referencia el mismo ejemplo de acá. Vean cómo ahora la N en este caso no existe. Bueno, no existe de esa manera. O sea, ahora en lugar de la I estamos usando la N, pero la N va a ser... Caray, bueno. Voy a borrar esta N de aquí y voy a ponerla acá. La N empezó en 0
y luego fue avanzando de uno en uno. La X pues fue el valor que me dio el usuario y la suma empieza en 0 y va sumando. Entonces aquí vamos a suponer que el usuario quiera sumar y promediar esos valores. Vamos a ejecutarlo. Dice, si intentó acceder, aquí me marca un error. A ver, díganme por qué me marca el error. Si nosotros, es más, vamos a ejecutar lentamente el algoritmo. Dice, declara el entero, declara esto, hace esto, y cuando llega aquí, no sabe qué hacer. O sea, sí está declarada, pero no tiene valor. O sea, sí está declarada, ¿verdad? La X, pero no tiene ningún valor, entonces esto no lo puede determinar. Entonces necesitamos pedir la X antes de que entre. Si nosotros queremos usar esa condición, necesitamos pedir la X. Entonces, pues aquí tenemos que pedir el primer valor de la X, tenemos que pedirlo antes de que entre al ciclo. Entonces voy a tomar esto, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me digan valor, entrada X, yo le voy a dar a la X el 7 y ya va a poder preguntar si 7 es mayor que 0. ¿Sí? Ok, entonces vamos a checar. Ya me pregunta, valor. Y le digo, pues el primer valor que quiero sumar es el 7. Y vamos a ver qué sucede aquí. Está dentro del ciclo. Vamos a revisar qué pasa con las variables. A ver, ¿qué está sucediendo? ¿Cuánto vale la X? 7, ¿verdad? Y la N pues va avanzando 7. Cada vuelta que da la N va avanzando. La X ya no se movió. ¿Y la suma qué va sucediendo con la suma? Pues le va sumando más 7, más 7, más 7, más 7. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Estamos ciclando. ¿Cuándo va a terminar aquí? ¿Cuándo creen que va a terminar eso? Como la X vale 7 y ya no cambió de valor, la X ya nunca va a cambiar de valor porque no la volvimos a pedir. Entonces, aquí pregunta siempre si 7 es mayor que 0 y va a ser verdadero. Y como la X no cambia nunca del 7, esto siempre va a ser verdadero. ¿Cuándo se va a acabar eso? Nunca. Está ciclado. Ese es un riesgo del ciclo mientras, de que lo ciclemos. Ahí nos podemos dar cuenta que la N, ya lleva 24 vueltas. Si lo hacemos más rápido, vamos a hacerlo a toda velocidad. Bueno, vamos a detenerlo primero. Vamos a hacerlo a toda velocidad. Y le voy a dar el mismo 7, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que se va a agarrar como maquinita. Ya ni siquiera acá alcanza a mostrar que está dando vuelta. Pero ¿qué pasa con la N? Ya lleva más de 100,000 vueltas. Ese ciclo nunca se va a terminar. Lo tengo que terminar aquí con este stop, o porque se acaba la pila de la compu, o porque se acaba el mundo, pero nunca se va a acabar. Eso hay que evitarlo. ¿Cómo lo vamos a evitar? Aparte porque nada más estamos sumando el 7. Ahí está, ya lleva casi medio millón de vueltas ya lleva. Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo le hacemos para que bueno, aquí lo tenemos que detener a fuerza de alguna manera, así, a la brava, como dicen. Entonces, ¿cómo le hago para que la X, pues ya me pidió el 7, pero ahora voy a dar el 4, luego el 1, luego el 8 y luego el 3? Bueno, es que eso necesitamos volver a pedirlo acá. O sea, esta entrada, esto, lo voy a copiar, no lo voy a cortar y lo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, si el usuario me pide un número aquí, yo le doy el 7. ¿7 es mayor que 0? Sí. Entonces, cuenta ese número y lo suma. La n va a valer 1 y la suma va a valer 7. Y pido otro valor y ahora me va a dar el 4. Y acá pregunta, ¿4 es mayor que 0? Sí. Entonces lo cuenta, la n va a valer 2 y la suma va a ser
7 más 4, 11. Vamos a probar eso. Lo voy a poner ahora. No, está bien así, en esa velocidad. Vamos a probar. Valor. Y vamos a ver las variables. A ver, así. Para alcanzar a ver los valores, ¿no? Ahí así. ¿Dónde está la ventana de ejecución? Aquí está. Bueno, por ahí está. Creo que lo podemos hacer más para acá. No, pues también para ver la n. Valor y vamos a darle un 7. ¿Y qué pasa con la variable? La n ya la contó con 1, o sea, ya la incrementó la n. Y luego la suma que empezó en 0 ya vale 7. La x sigue valiendo 7. El promedio pues todavía no lo calcula. Y entonces me pregunta por otro valor. O sea, ya dio la vuelta y me pregunta por otro valor. Y yo le digo, ahora el 4. El 4 es este, lo estoy tomando de aquí, ¿eh? Le doy. Y entonces la n ahora ya vale 2. La x pues vale 4, pues fue lo que yo di. Y la suma ya vale 11. Le doy valor. Ahora le doy el 1. Entonces la n ya ahora vale 3. La suma vale 12. Me pide otra vez el valor. Le doy el 8. Estoy dándole estos valores. Le doy el 8. Vean cómo la n ahora vale 4. La x pues es 8, el 8 que di. La suma ya vale 20. Todavía no calculé el promedio. Y ahora le voy a dar el 3. ¿Sí? El 3. Y entonces la n vale 5. La x es el número que di. La suma ya vale 23. Y en este momento pues me pregunta otra vez el número. O sea, ya hizo todo esto, ahora me pregunta el número. ¿Y qué voy a darle ahí ahora? Para que ya no siga. Ya no quiero que siga porque ya no tengo números por sumar. Ya voy a pagar la cuenta del súper. ¿Qué valor le doy ahí para que ya no dé la vuelta al ciclo? O sea, tengo que darle un valor que haga que esto sea falso. Pues le doy un 0, ¿va? Le doy un 0 o uno negativo, pero más fácil un 0. Le doy un 0 y se sale del ciclo y ya se la suma y el promedio. Así es como trabaja el ciclo mientras. Ahora, ¿qué pasa? Un ciclo mientras es muy, bueno, no es muy fácil, pero sí hay que cuidar mucho que no se cicle. A veces no nos damos cuenta y se cicla y creemos que es que se congeló la aplicación. No, no es que se congeló, es que está en un ciclo que nunca va a terminar. Eso hay que evitarlo. Pero también puede ocurrir lo contrario. Y eso sí es válido. Y se los voy a platicar cómo me ocurrió una vez a mí, poniendo el mismo ejemplo del súper. Fui a pagar, me formé en la fila y ya cuando llegué con la cajera, me di cuenta que no traía la cartera. Entonces, cuando la cajera me dice, ¿ya puedo empezar a cobrar? Es como, aquí estoy preguntando el primer valor. Y yo, pues no traía la cartera, pues ¿cómo iba a pagar? ¿Qué le digo? Pues no traigo la cartera. Entonces, ya está en ejecución el programa, lo hacemos así, y le digo, a ver, primer valor, y yo le digo a la cajera, no, ¿sabe que no traigo la cartera? Y la cajera dice, bueno, pues como no empezó, o sea, no voy a sumar nada, voy a terminar con un 0, ¿sí? Le doy, y vean que le doy el 0 y no va a entrar al ciclo porque esto es falso, ¿sí? Y entonces, como no entró al ciclo, porque la X fue un 0. ¿0 es mayor que 0? No, es falso. Se sale, ¿y qué es lo que hace después? Pues dividir entre 0. O sea, es lo que me está diciendo aquí. En matemáticas ningún número se puede dividir por 0. Porque como de inicio esto fue falso, no entró ninguna vez al ciclo. Y entonces la n se quedó en 0 y cuando yo hago esta división me marca un error. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos situaciones del ciclo mientras. Una, que lo podemos ciclar, eso sí hay que evitarlo. Otra, que puede ser que no entre, eso no necesariamente es un error. Si no entra es porque la condición no se cumplió y no entró al ciclo, no dio ni una sola vuelta. Pero aquí nosotros, para evitar el error, digo, ni modo de decirle, oiga, no, ahora me tiene que comprar porque mi programa marca error si le pongo 0. Pues no, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que poner una condición. Vamos a poner una condición
ya cuando salió del ciclo, y la pregunta sería, si la n es igual a 0, quiere decir que no se dio ningún precio. Y si es igual a 0, entonces, si es verdadero, vamos a forzar a que el promedio sea igual a 0. No lo vamos a calcular, lo vamos a asignar directamente. Y si es falso, quiere decir que sí hubo al menos un número que se sumó. Entonces, este lo voy a cortar de aquí y lo voy a pegar acá. Entonces, ahora, si yo le digo un 0, aquí un 0, pues no va a entrar al ciclo, pero me va a decir que la suma y el promedio es 0. La suma se quedó en 0 y el promedio, como no entró al ciclo, la n al quedarse en 0, esto fue verdadero y el promedio no lo calculamos, sino que le asignamos un 0. ¿Sí? Aquí tal vez nada más habría que hacer algunos pequeños ajustes si queremos que el usuario vaya viendo la secuencia de los datos. Ya ven que en el otro le poníamos valor 1, valor 2, valor 3. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es decirle primer valor. El primer número lo estamos pidiendo fuera del ciclo. Primer valor. Y luego le ponemos 0 para terminar. ¿Sí? Para que el usuario sepa. Y luego, ¿cómo le hacemos para que aquí me diga valor 2, valor 3, valor 4? A ver, vamos a suponer que el usuario me dio el 7. Aquí me dio el 7, ¿sí? ¿7 es mayor que 0? Sí. La n, que valía 0, al agregarle 1, la n se queda en 1. Pero realmente aquí suma el 7 y cuando yo le pido el valor ya no es el primero, es el segundo. Entonces la cuenta, la variable n, va a ir atrasado 1 con respecto a la cuenta. Cuando la n valga 1, yo tengo que pedir el valor 2. Cuando la n valga 2, yo tengo que pedir el valor 3. Entonces aquí vamos a indicarle valor y le vamos a concatenar n más 1 y le vamos a concatenar 0 para terminar. ¿Así? La n más 1 es para que me diga valor 2, valor 3, valor 4. A ver, vamos a probarlos con eso. Sería primer valor. Le digo, pues el 7. Y luego ya me dice valor 2. El valor 2, pues me va diciendo, aquí en este punto la n vale 1, pero yo voy a pedir el siguiente valor que es el 2, por eso es n más 1. Entonces valor 2, pues le digo el 4. Y luego me dice valor 3, y luego me dice que un 0 para terminar, no, como que ahí falta un espacio. El 1, valor 4, el 12, perdón, el 8, y valor 5, el 3. Y le digo, valor 6, me pide el valor 6 porque pues no sabe hasta dónde yo voy a terminar. Le digo, no, ya no hay ningún valor, le pongo un 0. Y entonces ya me da la suma del promedio. Obviamente, como aquí la n se quedó en 6, de hecho se quedó en 5, pues aquí la pregunta que hace, n es igual a 0, pues es falso, porque n valía 5. Se va por el lado falso, ahora sí calcula el promedio. ¿Sí? Bueno, entonces, hoy empezamos a ver el ciclo mientras. Acuérdense que hay 3 tipos de ciclos, el para, que ya vimos, y hoy empezamos a ver el mientras. ¿Sí? Bueno, ahí le vamos a dejar.